La madrugada del 29 de abril de 2004, Melanie Maguire denunció que su esposo le pegó, se fue y más nunca lo volvió a ver. Una semana después, el cuerpo de Bill Maguire, de apenas 39 años, fue encontrado en 3 maletas distintas. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100,000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. William Theodore Maguire nació el 21 de septiembre de 1964 en River Edge, Nueva Jersey, Estados Unidos, hijo de William y Ruth Maguire. Bill, como le decían de cariño, tenía 2 hermanas mayores llamadas Cindy y Nancy. De niño, Bill era considerado como un niño aventurero, que siempre trataba de escalar en todos lados. En 1968, sus padres se separaron, y él y sus hermanas se mudaron junto a su madre a una casa más pequeña. En los años posteriores, sus padres se volvieron a casar y se volvieron a separar en repetidas ocasiones. Bill, como le decían de cariño, era conocido como una persona graciosa, inteligente y con un gran corazón. Según sus amigos, era una persona muy leal. Ruth era una mujer bastante estricta con sus hijos, lo que llevó a que su hija mayor Nancy se fuera de casa y se casara cuando Bill tenía solo 12 años. Nancy era como una madre para Bill, ya que ella cuidaba de él mientras su madre trabajaba, por lo que fue un poco difícil para él. A sus 15 años, Bill huyó de casa y llegó a la casa de su hermana Cindy. Ella llamó a su madre y le dijo si estaba bien que ellos cuidaran de Bill y su madre aceptó. Cindy y su esposo trataron de ser los padres que Bill prácticamente no tuvo, pero Bill era un adolescente rebelde, por lo que las cosas no fueron tan fáciles. En su nuevo hogar, Bill veía al esposo de su hermana como una figura paterna, por lo que decidió seguir sus pasos y quería convertirse en farmacéutico, lo que terminó convirtiéndose en una pasión para el resto de su vida. El 16 de junio de 1982, Bill se graduó de la preparatoria y en diciembre de ese año se enlistó en la Armada de Estados Unidos. En 1986, Bill decidió casarse con su entonces novia, Marcy Polsky, al descubrir que su cheque subiría por beneficios de matrimonio que tenía la Armada. El matrimonio estaba lejos de ser perfecto, ya que ambos eran muy jóvenes e inmaduros. Para 1990, Bill dejó la Armada y se inscribió en la universidad para estudiar farmacología. Se mudaron a un apartamento barato y ambos consiguieron empleos como camareros. En este punto, Bill ya quería terminar con el matrimonio. En 1992, Bill finalmente dejó a Marcy, pero esta pasaría los siguientes 2 años tratando de recuperarlo. En esos 2 años, Bill se mudó con 2 amigos. Estudiaba muy duro y trabajaba en las noches en los restaurantes de la zona. En estos lugares lo conocían como el camarero grosero, porque les hablaba a los clientes de una manera muy particular. Pero ellos lo amaban, y siempre pedían que los atendiera el camarero grosero. En 1994, su amigo y compañero de cuarto le presentó a su novia, Melanie Slade, y para Bill fue amor a primera vista. Bill y Melanie eran perfectos el uno para el otro. Amaban la buena vida y compartían el mismo humor sarcástico. A pesar de que Melanie tenía 8 años menos, parecían estar en la misma sintonía. Melanie Lynn Slade nació el 18 de octubre de 1972 en Richwood, Nueva Jersey, hijo de Bud y Linda Slade. Melanie fue criada solo por su madre y sus abuelos, luego de que su padre los abandonara y posteriormente muriera de cáncer. Melanie era una estudiante modelo que siempre tenía las mejores calificaciones, sin el mayor esfuerzo. Era más inteligente que sus compañeros de clases, ya que poseía una habilidad académica natural y memoria fotográfica. Según su madre, ella era el sueño de cualquier mamá, una buena niña, inteligente y que nunca se metía en problemas. Cuando Melanie tenía 10 años, su madre oficializó su relación con su ex jefe, Michael Capararo, y luego de que él se divorciara, se mudó junto a su hijo a la casa de Melanie. Melanie no se llevaba muy bien con este hombre, por lo que las cosas fueron un poco difíciles hasta 2 años después, cuando nació su hermanito. Ya en su adolescencia, Melanie pasó de ser una joven tímida a ser bastante promiscua, perdiendo su virginidad a los 13 años. Según su hermanastro mayor, Melanie tenía muchos novios y al mismo tiempo los engañaba con otros. Una vez incluso le dijo que estaba saliendo con 2 profesores y ambos estaban casados. En 1990, Melanie se graduó en el top 5 de su clase y luego se matriculó en la universidad para una doble especialización en matemática y psicología. En la primavera de 1994, Melanie, de 22 años, se graduó de la universidad, pero en vez de seguir por ese camino, decidió que quería ser enfermera. Ese verano, Melanie se mudó nuevamente con su madre y su padrastro. Consiguió trabajo como camarera y llevaba saliendo aproximadamente 1 año con Brian Herbert,
Después de que los restaurantes cerraban, los trabajadores socializaban entre sí, y fue en una de estas noches que Brian le presentó a Melanie a su compañero de cuarto, Bill Maguire. Pocos días después, Melanie terminó con Brian y comenzó a enamorarse de Bill. En 1995, Melanie se unió a la escuela de enfermería, y ellos llegaron a un acuerdo de que se casarían luego de que ambos se graduaran. En el verano de 1997, Melanie finalmente aceptó mudarse con Bill, luego de que él consiguiera un nuevo apartamento. Ahora Bill, de 33 años, había abandonado la carrera de farmacología y estaba trabajando en una licenciatura en administración en un instituto tecnológico. Ese mismo verano, Melanie finalmente se graduó de la escuela de enfermería y mostró mucho interés en el campo de fertilidad, por lo que comenzó a trabajar en una clínica en el área de donación de óvulos. Melanie como enfermera era sobresaliente, pero según compañeros de trabajo era muy mala y sarcástica con otras enfermeras que no le gustaban. Era como si tuviera un pequeño demonio dentro de ella. Melanie también tenía múltiples aventuras con diferentes doctores de la clínica. Para 1999, la pareja ya estaba lista para casarse, pero Melanie decidió que ella estaba lista para tener un hijo, y sin consultarlo con Bill, dejó de tomar sus pastillas y comenzó a tomar medicamentos de fertilidad que obtenía de la clínica. En febrero, Melanie quedó embarazada, pero lo perdió. Bill estaba aliviado porque ya todo estaba listo y no quería tener hijos antes del matrimonio, pero Melanie no lo escuchó y siguió intentando quedar embarazada hasta que finalmente lo logró. En junio de ese mismo año, la pareja finalmente se casó y el 11 de febrero del 2000 nació su primer hijo. Luego de que naciera el bebé, Bill decidió que ya era el momento de dejar de trabajar como camarero y ya graduado decidió tomar un trabajo en la misma universidad por $65,000 al año, mientras que Melanie seguía trabajando en la clínica de fertilidad. En el 2001, Melanie volvió a quedar embarazada, lo que causó una fricción en el matrimonio. Bill sospechó que los medicamentos de fertilidad tenían algo que ver y le reclamó por no tomarlo en cuenta. Ahora Bill tenía 2 trabajos y muy poco tiempo para su familia, lo que causó más tensión en el matrimonio, mientras que su bebé pasaba casi todo el día en la guardería. El 21 de marzo del 2002 nació su segundo hijo. Luego de volver de su permiso por maternidad, Melanie comenzó una aventura con un doctor de la clínica llamado Bradley Miller, quien también estaba casado. En realidad, cuando Melanie estaba embarazada de su segundo hijo, su relación con el doctor evolucionó de compañeros de trabajo que coqueteaban a una aventura completa. El doctor Bradley dijo que compró 2 teléfonos celulares prepagos para que se comunicaran y que se llamaban entre sí al menos 10 o 20 veces al día, incluso cuando trabajaban juntos. Pronto se enamoraron y comenzaron a planear cómo dejar a sus respectivos cónyuges, pero entonces todo cambió. En el año 2004, cuando Melanie decidió que se mudaría de la casa que compartía con Bill a un apartamento para poder comenzar el proceso de divorcio, Bill consiguió una casa familiar más grande y agradable para ellos. Melanie comenzó a ver a Bill como un obstáculo para su felicidad, por lo que comenzó a planear cómo deshacerse de él. Y es así como bajo todo este contexto, vamos al momento de los hechos. El 28 de abril del 2004, Bill y Melanie cerraron la compra de la primera casa de la que serían propietarios. Luego regresaron a su apartamento y Bill llamó a la compañía de gas a las 5:37 de la tarde para transferir su cuenta a la nueva casa. A las 5:44 y 5:59 de la tarde, llamó a 2 buenos amigos para decirle felizmente que había completado la compra de su nueva casa. Esta sería la última vez que hablaría con alguien además de su esposa. Más tarde esa noche, Bill no devolvió una llamada del vendedor de la casa, como lo había hecho puntualmente en ocasiones anteriores. Y no hay evidencia de que Bill haya vuelto a hablar con alguien después de las 6:10 de la tarde del 28 de abril del 2004. Para la madrugada del 29 de abril del 2004, Melanie Maguire comentó que tuvo una pelea violenta con su esposo y la golpeó antes de salir de la casa. Probablemente me hubiera roto la mejilla si el golpe hubiera sido a puño cerrado. Miré hacia abajo y allí estaba mi hijo de 2 años. Agarré al bebé y fui al baño justo detrás de mí y cerré la puerta. Solo quería alejarme de él en ese momento. Dijo que se iba y que no iba a volver y que podía decirle a mis hijos que no tenían padre, denunció Melanie en su momento. En pocas palabras, su esposo se fue y más nunca lo volvió a ver. El 30 de abril del 2004, Melanie testificó bajo juramento en un procedimiento del Tribunal de Familia que necesitaba una orden de restricción contra William Maguire porque era una amenaza para su seguridad. Melanie Maguire afirmó que la noche en que desapareció, su esposo la empujó contra la pared, le dio una cachetada y luego se marchó. También escribió que un mes antes le metió una toallita para secadoras en la boca. Se le preguntó si tenía acceso a algún arma y ella escribió no.
Luego de jurar con la Biblia que diría la verdad, Melanie comenzó a decir que ella estaba en proceso de contratar un abogado de divorcios. Melanie, quien estaba siendo grabada, mencionó que a pesar de que ellos peleaban frecuentemente, ella pensaba que todo se calmaría después de haber cerrado los documentos de la nueva casa. Pero no fue así. Mencionó que no ha sabido nada más de él desde ese día. Le preguntaron que si Bill había sido violento con ella anteriormente y ella dijo que no, aparte de las veces cuando la amenazaba con romperle la cara. Ese mismo día, el Nissan Maxima Azul 2002 de William Maguire fue encontrado afuera del Hotel Flamingo en Atlantic City. Una cámara de seguridad captó la imagen granulada de alguien saliendo del auto y alejándose. El silencio de Bill era inusual, porque normalmente estaba muy activo en sus teléfonos, tanto socialmente como en el trabajo. Su hermana Cindy, con la que él hablaba diariamente, comenzó a llamar a Melanie para preguntarle por su hermano, y esta le respondió que Bill se había ido. En esta versión que Melanie le contó a Cindy, mencionó que ellos durmieron en el sofá después de cerrar el trato y se despertaron a la 1 de la madrugada. Ellos estaban subiendo las escaleras cuando comenzaron a discutir porque esa no era la casa que Bill quería. Luego él vio la pila de ropa limpia con las toallitas de secadora y empezó a gritarle que era una mala madre. Tomó una toallita y se la metió en la boca. Para Cindy, esta historia no tenía nada de sentido. Y más sabiendo que su hermano no sería capaz de tratar a Melanie así. Cindy le preguntó si le podía dar su número de placa para buscarlo. Pero convenientemente Melanie, una mujer con memoria fotográfica, no recordaba la placa ni el nombre de la compañía de seguros del auto de Bill. Cuando Cindy terminó la llamada, estaba convencida de que algo estaba mal, pero no tenía razones para dudar de Melanie, por lo que se decidió a seguir llamando a su hermano los siguientes días. El 5 de mayo del 2004, un hombre que pescaba desde su bote cerca de la cuarta isla del puente túnel de la bahía de Chesapeake recuperó una maleta con restos humanos. Días después, el 11 de mayo, un estudiante de posgrado que salió a observar aves por un día encontró otra maleta que llegó a la orilla de Fisherman Island, frente a la costa este de Virginia. Mientras todo esto pasaba, el 8 de mayo, el auto abandonado de Bill fue remolcado a un depósito policial. Por último, el 16 de mayo del 2004, un navegante encontró una tercera maleta a juego, flotando en la bahía cerca de la segunda isla del puente y el túnel. Más restos humanos fueron encontrados dentro. Este cuerpo había sido cortado en 3 secciones, drenado de sangre, envuelto en bolsas de basura y empaquetado en 3 maletas iguales. El médico forense en Virginia encontró 2 balas en el torso y heridas de bala de entrada y salida separadas en la cabeza y el pecho. En una de las maletas también se encontró una manta con marcas de una empresa de suministros hospitalarios. El 21 de mayo del 2004, la policía de Virginia Beach publicó un boceto compuesto del rostro del hombre cuyos restos fueron recuperados. A las 8:25 de la mañana, Susan Rice, de Chesapeake, Virginia, se estaba vistiendo para ir al trabajo cuando la imagen apareció en su televisor. Quedó congelada al reconocer la imagen como el mejor amigo de su esposo, Bill Maguire. Susan y John Rice residían en Virginia con sus hijos, y John era el mejor amigo de Bill desde 1983. Los dos se unieron a la Marina de los Estados Unidos y se mantuvieron en contacto a lo largo de los años. Maguire se convirtió en el padrino del hijo de Rice, y Rice fue el padrino de la boda de William y Melanie. Al día siguiente, los detectives recibieron la confirmación de que las huellas de la víctima concordaban con las de William Maguire de tan solo 39 años. Mientras tanto, Melanie había contratado un abogado para divorciarse. El 26 de mayo, finalmente las autoridades le informaron a Melanie Maguire que su esposo había sido encontrado muerto. Esta comenzó a llorar, mientras su padrastro la consolaba. Más tarde, ese día, Michael Caparato informó a los Rice que hasta ese momento no habían recibido la confirmación de que se trataba de su mejor amigo, y ellos a su vez le notificaron a Cindy, la hermana de Bill. El detective de Virginia Beach, Ray Pickle, fue el primero en investigar el asesinato de Bill Maguire. Una víctima de un disparo en 3 maletas suena como un asesinato de pandilleros. A Bill Maguire le gustaba apostar y tal vez renegó de una deuda con la persona equivocada. Pero el detective dijo que la evidencia nunca lo llevó por ese camino. Los cortes quirúrgicos en el cuerpo señalaron a alguien con formación médica, no un matón de las calles. Y los técnicos de la escena del crimen encontraron algo más, una manta de hospital dentro de una de las maletas. Pickle investigó un poco y descubrió rápidamente que la esposa de Bill era enfermera. Aproximadamente una semana después de que se identificaran los restos, el detective estaba en la oficina de un abogado de Nueva Jersey, haciéndole algunas preguntas a Melanie Maguire. ¿Tenías el equipaje a juego que ahora había desaparecido? No, respondió ella.
pero le dijo al detective que el auto perdido de su esposo podría estar en Atlantic City, y es ahí donde Pickle encontró más tarde el Nissan Maxima 2002 azul de la víctima. Al vehículo le tomaron las huellas dactilares, fotografías y aspiraron las tablas del suelo. También miraron dentro de la guantera y encontraron un vial transparente de líquido a una jeringa. Pickle también registró el apartamento de Maguire, ya que fue el último lugar donde se vio con vida a Bill. Este lugar estaba impecable. No había señales de una lucha allí. De hecho, el lugar estaba vacío. Melanie ya se había mudado. Cuando el detective pidió ver la ropa de Bill, ella le dijo que ya la había regalado a un amigo. Pickle finalmente las encontró y todavía estaban en las bolsas que Melanie había empacado. Eran bolsas de basura de plástico negra, como las que se encontraron con los restos de Bill Maguire. Un día después de la entrevista, Melanie le dijo al detective que de repente había recordado algo, que de hecho tenía un equipaje que hacía juego. Él le mostró una foto de una de las piezas de equipaje que se recuperó de la bahía de Chesapeake y ella lo identificó como el equipaje de la familia. Esta era una historia cambiante y muy difícil de creer. Aún así, nada vinculaba firmemente a Melanie con el asesinato de su esposo. Pickle salió del estado seguro de una sola cosa. El cuerpo de Bill Maguire pudo haber sido tirado en Virginia, pero lo habían asesinado en Nueva Jersey. Para el 15 de septiembre del 2004, la policía de Virginia cerró su investigación y entregó el caso a Nueva Jersey, después de concluir que William Maguire fue asesinado en ese estado. En Nueva Jersey, el caso estaba a cargo de David Dalrymple, un detective de la policía estatal quien echó un nuevo vistazo al caso. Él buscó registros de armas, tiendas de armas en frío y buscó a alguien en el círculo de Bill Maguire que pudiera haber estado armado. Fue cuando se enteró que el 26 de abril del 2004, Melanie había comprado una pistola 38 especial en una pequeña tienda de armas en Pensilvania, 2 días antes de la desaparición de Bill. Posteriormente, el detective y su equipo rastrearon a un hombre llamado James Finn, un viejo amigo de Melanie y entusiasta de las armas. Semanas antes de la muerte de su marido, ella le había enviado un correo electrónico a Finn, diciendo que estaban pasando cosas raras en su casa, que estaba preocupada por la paranoia de Bill y quería protección. Por su parte, Finn le respondió que podía comprar un arma en Pensilvania en un solo día. Ahora la policía quería saber dónde estaba esa arma, por lo que convencieron a Finn para que llamara a su amiga y grabaron la conversación. Con la posible arma homicida desaparecida, no había mucho que hacer, así que las autoridades se centraron en encontrar qué podría motivar a Melanie para acabar con la vida de su esposo. Fue entonces cuando descubrieron al Dr. Bradley Miller, el jefe de Melanie en la clínica de fertilidad. Al hablar con Bradley Miller, este les dijo a la policía que Melanie le había contado una historia muy loca, que después de esa pelea con Bill y después de obtener esa orden de protección contra él, condujo 2 horas hasta Atlantic City. Una vez allí encontró el Nissan de Bill y por despecho lo trasladó a un motel apartado. Dijo incluso que una cámara de seguridad podría haberla captado haciéndolo. Agotada, dejó su auto allí y tomó un taxi a casa. Al día siguiente, dijo que tomó un taxi de regreso a Atlantic City para recuperar su auto. La policía revisó las compañías de taxi en el área de Melanie, pero ninguna tenía recibos de viajes a Atlantic City, una tarifa que habría costado cientos de dólares. Melanie también le había dicho a su amante, el Dr. Miller, que había estado comprando muebles en Delaware, no lejos de la bahía de Chesapeake, un día antes de que apareciera la primera maleta. El detective dijo que convencieron al doctor para que confrontara a su amante. Otra llamada telefónica a Melanie estaba siendo grabada en secreto.
Para inicios del año 2005, las autoridades comenzaron a idear un plan para atrapar a Melanie, obteniendo así una orden judicial que les permitiera grabar en secreto cientos de horas de conversaciones telefónicas entre Melanie Maguire y su familia y amigos. Finalmente, el 2 de junio del 2005, después de dejar a sus hijos en una guardería, Melanie Maguire fue arrestada. Después de 8 meses de minuciosa investigación, la policía finalmente hizo su movimiento. Arrestaron a Melanie Maguire y la acusaron de asesinato en primer grado. Ella se declaró no culpable. Se presentó una declaración de inocencia a su nombre. La fianza se fijó en $750,000. En cuestión de días, su padrastro pagó el 10% y fue liberada. Meses después, un gran jurado estatal presentó una acusación de 4 cargos. La fianza de Melanie Maguire se elevó a $2.1 millones. La fianza fue pagada y volvió a quedar en libertad. En este momento, las autoridades sostenían que ella tenía un cómplice, pero nadie más fue acusado. Para el 26 de octubre del 2006, se entregó una segunda acusación, acusando a Melanie Maguire de escribir una serie de cartas destinadas a sacar a la policía de su rastro durante la investigación del homicidio. Las cartas sugerían que estaba siendo incriminada. Esta vez fue nuevamente liberada bajo fianza. El 31 de octubre del 2006, la segunda acusación se abre después de que Melanie Maguire comparece ante el tribunal y se le informa de los nuevos cargos. Se ingresa otra declaración de inocencia. Ella es liberada después de pagar una fianza adicional de $10,000. Finalmente, el 5 de marzo del 2007, comenzó lo que sería el juicio contra Melanie Maguire. Casi 2 años después del arresto de Melanie, la fiscal Patty Precioso se preparó para convencer a un jurado de que todas esas circunstancias apuntaban a la culpabilidad de la señora Maguire. La fiscalía comenzó con la compra de Melanie de una pistola calibre 38 días antes de la muerte de su esposo. La fiscalía argumentó que la acusada solo le contó a sus amigos sobre el arma después de la muerte de Bill, e incluso entonces sus historias cambiaron. Le dijo a algunos amigos que era Bill quien quería el arma, y le dijo a otro que era ella que lo quería como protección contra Bill. El científico forense Tom Lesniak usó un puntero láser para mostrarle al jurado las similitudes visuales entre las bolsas de basura donde se encontró el cuerpo de Bill y las bolsas de basura que Melanie había usado para regalar la ropa de su esposo. Su conclusión: fueron fabricadas en la misma línea de producción. Lo que el fiscal encontró más sospechoso fue lo que Lesniak no encontró, ya que su equipo había registrado meticulosamente el apartamento de Melanie, incluidos los baños, pero no habían sido capaces de encontrar una gota de sangre, ningún material de ADN en absoluto, ni rastros de que los Maguire hubieran vivido allí alguna vez. El experto forense pasó a decirle al jurado que Melanie podría haber no ocultado sus huellas tan bien como pensaba, porque encontró rastros de la escena del crimen en otro lugar. El experto encontró partículas microscópicas de tejido humano, tejido de Bill Maguire, en aspiradoras tomadas del suelo del auto de Bill. El fiscal dijo que todo cuadraba, que Melanie probablemente había recogido rastros del tejido de Bill en la suela de sus zapatos cuando le cortó el cuerpo en el baño, y que luego lo transfirió a su auto cuando lo condujo a Atlantic City. Un experto en informática también le dijo al jurado acerca de las búsquedas incriminatorias en internet que se habían realizado en los días previos a la muerte de Bill. Hubo varias búsquedas que involucraron cosas como nombres de químicos y venenos. Hubo búsquedas que involucraron armas y alguien había buscado en internet consejos sobre cómo cometer un asesinato. También había una búsqueda de hidrato de cloral, un sedante poderoso pero poco común, y una búsqueda de una farmacia cercana, mencionó el experto. El hidrato de coral también se conoce como una droga knockout y se compró el día que Bill desapareció. Este fue encontrado junto a una jeringa en la guantera del auto de Bill. El 21 de marzo del 2007 testificó el doctor Bradley Miller, que era la parte más esperada del juicio. El doctor Miller dijo que él y Melanie tuvieron una relación de 3 años y habló sobre cómo recibió sexo oral de Melanie cuando se conocieron por primera vez. Luego se dirigieron a Melanie, que parecía terriblemente incómoda. También hubo evidencia de que Melanie tomó una página de talonario de recetas del doctor Miller y falsificó su firma para así poder conseguir el hidrato de cloral. En su cierre, la fiscal dijo que el asesinato probablemente ocurrió así. Bill Maguire bebiendo vino para celebrar su nuevo hogar sin tener idea de que la bebida contenía hidrato de cloral, o que su esposa quería envejecer con su amante, no con él. Al día siguiente, con los niños en la guardería, Melanie le disparó a Maguire, que aún dormía, y con una almohada amortiguó el ruido. El hombre muerto es cortado en el baño, metido en bolsas y maletas, conducido al puente de la bahía de Chesapeake y arrojado al agua.
Por parte de la defensa de Melanie, su abogado defensor, Joe Tacopina, dijo que los investigadores se equivocaron, que se habían centrado en Melanie Maguire desde el principio, centrándose en las pruebas que le incriminaban y sin tener en cuenta otras pistas. Dijo que el caso de la acusación fue circunstancial en el mejor de los casos y absolutamente poco convincente. Claramente no hay evidencia forense de que ella cometió este crimen, ningún testigo presencial y no hubo absolutamente ningún motivo en absoluto, mencionó. La defensa dijo que había una explicación mucho más simple de por qué no había rastros de sangre en el apartamento. El asesinato nunca ocurrió allí. La fiscal dijo que la acusada probablemente pisó los restos de Bill y transfirió el tejido a su auto. Melanie había admitido estar en ese auto. Su abogado defensor hizo otro llamado al sentido común. ¿Por qué no se encontrarían rastros de la piel de Bill en su propio auto? Y además, en el contrainterrogatorio, el perito de la fiscalía admitió que no había pruebas absolutas de que el tejido humano proveniera de un cadáver. La defensa también abordó una prueba crítica contra su cliente: esa pistola. El fiscal dijo que era muy sospechoso que Melanie nunca pudiera mantener su historia clara sobre por qué la había comprado. Pero Tacopina respondió que Melanie no podía decirle a la gente la verdadera razón. El arma siempre estuvo destinada a Bill, un delincuente convicto que no podía comprarla él mismo. Con esto se refería a que Bill tenía antecedentes penales, ya que mientras estuvo en la Armada tuvo algunos problemas con cheques y multas de tránsito. Un experto en informática sugirió que había tanta evidencia de que Bill había hecho esas búsquedas incriminatorias en línea como Melanie. Por ejemplo, una búsqueda de datos sobre venenos indetectables se realizó casi inmediatamente después de una búsqueda de información sobre juegos de azar. Ese era el pasatiempo de Bill, no el de ella. Por otra parte, un experto en plástico pensó que el análisis de la fiscalía de las bolsas de basura era una tontería. Finalmente, el 23 de abril del 2007, Melanie Maguire fue declarada culpable de asesinato en primer grado. También fue declarada culpable de perjurio, discreción de restos humanos y posesión de un arma con un propósito ilegal. Fue absuelta de los cargos de obstaculizar la aprehensión, manipulación de pruebas y posesión de Xanax sin receta. Poco después de su condena, pero antes de la sentencia, Maguire apeló a un nuevo juicio sobre la base de la historia de un informante de la cárcel, de que su esposo estaba muy endeudado y pudo haber sido asesinado por mafiosos de Atlantic City. Sin embargo, los fiscales establecieron que el informante era poco creíble y fabricaba historias de forma rutinaria y habitual. El 19 de julio del 2007, a la edad de 34 años, Melanie Maguire fue condenada a cadena perpetua. Durante su comparecencia por cargos de asesinato, el caso de Maguire fue apodado el asesinato de la maleta. El autor John Glatt escribió un libro sobre el caso, titulado Tener y Matar, y del cual me basé en su mayoría para traerles esta historia. La condena de Maguire fue confirmada por un tribunal de apelaciones el 16 de marzo del 2011. Y debe cumplir más de 63 años antes de ser elegible para la libertad condicional. El 20 de septiembre de ese mismo año, la Corte Suprema de Nueva Jersey se negó a escuchar su apelación adicional. Para septiembre del 2020, Melanie habló con la presentadora Amy Robach del programa 2020 de ABC News, siendo esta su primera entrevista desde que fue sentenciada en julio del 2007. En este describió a Bill como un adicto a las apuestas, y dijo que tal vez le debía dinero a alguien y por eso lo mataron. Hay un asesino todavía allá afuera, aseguró Melanie, quien apeló su caso y tiene esperanza de recobrar la libertad. Por primera vez en años, dijo que tiene la esperanza de que un nuevo y explosivo podcast, Direct Appeal, pueda ayudarla a exonerarla. El podcast, presentado por dos profesoras de criminología llamadas Megan Sachs y Amy Schlossberg, cuestiona la culpabilidad de Melanie y sugieren que hay evidencia en el caso que nunca recibió el escrutinio legal que merecía. Melanie no incapacitó, disparó o usó una sierra para desmembrar a su esposo. ¿Sabe lo difícil que es cortar un hueso? Es físicamente agotador. Además, si la escena del crimen no sucedió en la casa de la familia y ella estaba en casa con sus hijos toda la noche, ¿dónde sucedió esto? Hay demasiados agujeros en esta historia, dijeron. Melanie Maguire, quien no es elegible para libertad condicional hasta que tenga 101 años, dijo que la parte más difícil es no estar ahí para sus hijos. El tribunal otorgó la custodia de sus dos hijos a la hermana de Bill, Cindy, y Melanie Maguire no ha tenido contacto con ellos desde el juicio. Maguire tiene un mensaje para sus hijos, que ahora son adultos. Toma una decisión, no aceptes lo que te dicen en la superficie. Cava. Estos documentos existen, estas cosas existen,
están ahí afuera, mencionó. Esta es toda la información que pude recopilar con respecto a este caso. Ahora les pregunto, ¿Melanie Maguire es culpable o inocente? Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Ya saben que cualquier recomendación que tengan para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí les dejo 2 videos recomendados y no olviden suscribirse para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.